Bueno, vamos a terminar con insuficiencia renal. Ya vimos la clase pasada las etiologías de las insuficiencias renales agudas. Este dibujito, por este ingeniero les pongo, donde vemos la nefrona con el glomérulo, los iones que se absorben en el túbulo contorneado proximal, los diuréticos que actúan en el túbulo contorneado proximal. Recuerden que es la acetazolamida la principal que actúa en el túbulo contorneado proximal. Tenemos el asa de Henle, tenemos un transportador que es el de sodio, potasio, 2-cloro. Tenemos el túbulo contorneado distal, tenemos el transportador de sodio y de cloro. ¿No se ve? No, tenemos todas. ¿Dónde? Y tenemos el túbulo colector en la porción proximal, es donde actúan los neuronas, el túbulo colector, y en la porción distal es donde actúa la hormona antidiurética, está la vasopresina, afinina, vasopresina o hormona antidiurética. Insuficiencia renal crónica. Bueno, vimos que la aguda usualmente es la que dura menos de 3 meses, es lo que les mencioné la clase pasada. Aquí hay otras definiciones de insuficiencia renal aguda, que es aquí está, insuficiencia renal aguda, es un incremento abrupto de la creatinina en menos de 48 horas, mayor del 50% de la creatinina que tenía sérica el paciente. Si yo llegué al hospital con una creatinina de 1 y en menos de 48 horas desarrollo una creatinina de 1.5, eso se considera ya insuficiencia renal aguda. O que la creatinina incremente en menos de 48 horas 0.3 miligramos por decilitro. Vimos que también se acompaña muchas veces de disminución del gasto urinario. El gasto urinario va a estar menor, vamos a tener oliguria menor de 0.5 mililitros kilo hora. Y vimos que anuria es menor de 0.1 mililitro kilo hora. Vean, si el paciente deja de orinar o orina menos de 0.5 mililitros kilo hora por más de 6 horas, ya también se puede considerar insuficiencia renal aguda. Entonces son muchos conceptos. Con lo que quiero que se queden es que menos de 3 meses es insuficiencia renal aguda, más de 3 meses ya se considera una insuficiencia renal crónica. Y vamos a ver ahorita los estadios. La prevalencia de la insuficiencia renal crónica en Estados Unidos es del 13%. Tenemos varias maneras de calcular la depuración de creatinina, que los vamos a ver ahorita. Y las principales etiologías de insuficiencia renal, por mucho la principal causa de insuficiencia renal crónica es la diabetes. La diabetes mellitus provoca complicaciones micro y macrovasculares. Las microvasculares son la insuficiencia renal, la insuficiencia renal crónica y la retinopatía diabética. Y las macrovasculares son los eventos vasculares cerebrales, los infartos agudos al miocardio y la claudicación intermitente. ¿Sí saben qué es la claudicación intermitente? Es cuando se comienzan a obstruir las arterias ilíacas o femorales o popliteas y el paciente comienza a tener dolor muscular con el esfuerzo. A la hora de comenzar a utilizar los músculos de la arteria que se está fluyendo, comienzan con la claudicación. Se llama claudicación intermitente. Cuando esa claudicación se da en ambas ilíacas, afectando a ambas femorales, esta es la aorta, aquí vienen las ilíacas y las femorales, y cuando eso provoca disfunción eréctil, se llama síndrome de Ehrlich. Ese lo preguntan mucho en el examen nacional, síndrome de Ehrlich. Eso es disfunción eréctil más claudicación
intermitente de ambos miembros pélvicos. Eso indica que el paciente tiene obstruidas usualmente las arterias ilíacas o la bifurcación de las arterias ilíacas hacia las femorales. ¿Cómo dijo claudicación intermitente de ambos qué? De ambos miembros pélvicos, o sea, de ambas piernas. Otra causa de insuficiencia renal crónica, aparte de la diabetes, que es la principal, la segunda, pues es la hipertensión. El 27% de las insuficiencias renales se deben a hipertensión crónica mal controlada. Vean, otra causa de insuficiencia renal crónica son las glomerulonefritis, que ya vimos, ya sean por ANCAS, por inmunocomplejos, por anticuerpos antimembrana basal glomerular, lo que sea. Cualquier glomerulonefritis nos puede dar también insuficiencia renal crónica. Vimos que lo más común es que la glomerulonefritis se cure, eso es lo que suele suceder. Pero una glomerulonefritis no tratada, no diagnosticada, puede evolucionar a una insuficiencia renal crónica. Otra causa son las nefritis túbulo-intersticiales. Vimos que las principales causas de las nefritis túbulo-intersticiales son alergias a medicamentos, son virus. Vimos varias causas de nefritis intersticial. Vimos las causas de insuficiencia renal aguda, que es la nefritis intersticial, las necrosis tubulares agudas, las glomerulopatías. ¿Se acuerdan que fuimos desdoblando todo lo que se va afectando, ya sea el glomérulo, los túbulos, el intersticio o el mesangio? Puede ser la insuficiencia renal congénita. Creo que me faltó una vez: glomérulo, necrosis tubulares agudas, nefritis túbulo intersticial. ¿Y cuál fue la otra causa de insuficiencia renal aguda? Déjenme, me regreso. De causas parenquimatosas, pues. Me faltó una. Y las vasculares, o sea, problemas del hilo vascular, la renovascular, que haya obstrucciones en la arteria o en la vena renal. Podemos tener insuficiencia renal crónica congénita. Lo más común es la hipoplasia renal. A lo mejor alguien de ustedes, ojalá no, tiene hipoplasia renal, y los pacientes con hipoplasia renal pueden debutar hasta los 20, 30 años con la insuficiencia renal crónica. Yo sí tuve un compañero que estudió, que era médico general, y se dio cuenta ya después, lo trasplantaron y se murió. Trasplantado. Puede ser por fármacos, la insuficiencia renal. Hay muchos medicamentos que son nefrotóxicos, muchos, los aminoglucósidos como la migacina, la gentamicina, muchos quimioterapéuticos, el arsénico, el litio. Hay muchos medicamentos que son nefrotóxicos. Mieloma, bueno, vimos que el mieloma es una de las causas de necrosis tubular aguda. Vimos que hay necrosis tubulares agudas isquémicas y tóxicas, y por toxinas. Y de esas de por toxinas vimos que hay por endotoxinas y por exotoxinas. Y vimos que una de las endotoxinas puede ser la mioglobina, otra puede ser la hemoglobina y otra puede ser las proteínas. Mieloma múltiple les dije que es una neoplasia, es una discrasia de células sanguíneas, una neoplasia de las células B o de las células plasmáticas, que ya están diferenciadas, que comienzan a producir muchos anticuerpos, y los anticuerpos son tóxicos para los túbulos. La insuficiencia renal crónica también se puede deber a que haya progresado una insuficiencia renal aguda. Yo les puse muchos ejemplos el otro día. Si una insuficiencia renal aguda la dejamos evolucionar, no la tratamos a tiempo, lo más probable es que se necrosen los túbulos y el paciente evolucione a una insuficiencia renal crónica. Hay varias fórmulas. De hecho, acaba de salir otra. Bueno, no acaba de salir, salió el año pasado. Hay varias fórmulas para calcular, nomás déjame ver, porque la otra no me la sé. Hay varias fórmulas para calcular el índice de filtrado glomerular. Lo normal es que sea arriba de 90.
depende de la bibliografía que ustedes vean. Unos libros van a decir 125 mililitros por minuto, otros van a decir de 90 a 120. En realidad, entre más alta esté la depuración, menos exacta es. O sea, el que uno de ustedes tenga 80 o 90 y otro tenga 120 o 130 no quiere decir que el que tiene 130 tiene mejor función glomerular. Entre más alta es la función glomerular o más normal es el índice de filtrado glomerular, menos exacta son estas fórmulas. Con la que crecimos muchos de la escuela antigua, yo cuando estudié medicina, esta ni siquiera existía. Esta salió cuando yo estaba estudiando medicina interna, cuando yo estaba en la residencia. La típica que usábamos nosotros de estudiantes, era la fórmula de Cockcroft-Gault. Esa es la que hay que aprenderse, porque esa sí la pueden hacer de manera manual. Esta está más difícil, al menos que ustedes sepan hacer logaritmos y todas esas cosas. Está difícil. Esto lo tienen que hacer más bien con la calculadora en la tableta o por internet. Está muy difícil sacarle el MDRD. Pero la de Cockcroft-Gault es muy sencilla. Es 140 menos la edad por el peso entre 72 por la creatinina sérica, y eso lo multiplican por 0.85 si es mujer. Porque las mujeres tienen la depuración de creatinina usualmente, si lo multiplican por 0.85 les va a dar, como las mujeres tienen menos masa muscular, y recuerden que la creatinina es un reflejo de la masa, aparte de la función renal, es un reflejo de la masa magra. Una persona de 120 kilos musculosa casi siempre va a tener la creatinina más alta que una viejita de 40 kilos que no tiene nada de músculo, porque no tiene nada de creatinina. A ellos les sale la creatinina de 0.2, de 0.3, y a una persona atleta, fisicoculturista, siempre les sale la creatinina de 1.2 o de 1.3. Entonces, esta sí los voy a pedir que se la aprendan. Lógicamente, esta siempre la pregunto, la fórmula de Cockcroft. Vamos a poner un ejemplo: 140 menos 30, alguien de 30 años que pese 70 kilos, entre 72 por tiene uno de creatinina sérica, y es hombre, no lo voy a multiplicar por 0.85. Si es 140 menos 30, 110 por 70, 7700. 110 por 70. Si es 7700. 7700 entre 72, porque es 72 por 1. 106.94. Esta persona tiene una depuración de creatinina de 106. Si es un hombre no lo tenemos que multiplicar. Si es hombre no lo tienen que multiplicar por nada. Y si esta paciente fuera mujer, lo multiplicamos por 0.85. ¿Y cuánto daría? 106.9 por 0.85. 90.90. Les sale más bajita a las mujeres. Y eso es por lo que les comento, porque tienen menos masa magra. O sea, tienen el porcentaje de peso corporal de un hombre. En cuanto los hombres tenemos más músculo que las mujeres tienen un poquito más de grasa, las mujeres tienen de 15 a 25% de grasa. Una mujer sana, no atleta, y un hombre sano, no atleta, tiene de 10 a 20% de grasa. Los atletas tienen menos, hay atletas que tienen 5 o 6% de grasa corporal. Entonces, esta es la fórmula típica. El problema de esta fórmula es que discrimina, por decirlo así, discrimina a los viejitos y discrimina a las mujeres, porque les sale la depuración más bajita de lo que debería de ser. Entonces, se hizo una fórmula pues más exacta, menos discriminatoria, que es la MDRD. La MDRD significa, creo que es Modified Diet in Renal Disease.
Y esta fórmula usa un logaritmo. Aquí está, el índice de filtrado glomerular es 186 por la creatinina a la menos 1.154 por la edad a la menos 0.203 por 0.342 es por punto tanto si es afroamericano, ustedes lo pueden ver. Es que se fijan, esta es menos racista porque está tomando más en cuenta la edad, mujeres, la raza, porque también la raza influye mucho. Un afroamericano va a tener más masa magra. Nosotros lo sabemos, son más altos, tienen más masa magra. No es lo mismo una creatinina, que yo tenga una creatinina de 1, que es lo que yo tengo, una creatinina de 1, a que mi abuelita, bueno, mi abuelita está chonchis. A que la abuelita de alguien de ustedes que pesa 45 kilos tenga una creatinina de 1, a que un basquetbolista de negro de 2 metros 20 tenga una creatinina de 1. Se me haría un poco raro que un basquetbolista negro tenga una creatinina de 1. Y eso no quiere decir que tenga una depuración de creatinina de 180, porque pues no existe. Entonces, precisamente para las personas que tienen la depuración de creatinina lo más normal posible, porque ahí es donde está el problema. El problema no es cuando tenemos insuficiencia renal, porque eso casi todas las fórmulas dan más o menos la misma depuración de creatinina. Pero el problema es para las personas que están sanas. Se publicó otra fórmula que es mucho más exacta en personas sanas, que se llama SECADEPI. Esta te pregunta el género, también si eres afroamericano o no afroamericano, la edad y la creatinina. Esto significa Chronic Kidney Disease, enfermedad renal crónica, Epidemiology Collaboration. Eso significa SECADEPI. Y también es un logaritmo que ni siquiera hasta está difícil de escribir. 141 por creatinina entre, no sé qué sea K, a ver si alguien sabe matemáticas, K1 a la A por, o sea, esta la tienen que hacer forzosamente vía dispositivo. ¿El qué? Más de 90. El índice de filtrado glomerular, más de 90. Depende del laboratorio, pero es hasta 1 en mujeres, hasta 1.2 en hombres. Profe, pero la creatinina, ¿de qué es indicador? La creatinina nada tiene que ver con la función renal, eso es muy importante. La creatinina es un producto de desecho del metabolismo de las proteínas. ¿Y entonces por qué se usa? Pero se utiliza como un marcador de filtrado glomerular y de función glomerular, porque exactamente, porque la deberíamos de tirar. O sea, lo máximo que deberíamos de tener debería ser 1 miligramo. No se debería de absorber y se debería de excretar casi tal cual la tenemos. Entonces es como, por ejemplo, si Es un marcador indirecto. Reducido el volumen de orina, entonces la creatinina va a salir alta y eso es un indicador. Así es un indicador. La creatinina y la urea nada tienen que ver con la función renal, pero el ser humano, bueno, los médicos, como vimos que se debe de tirar por el riñón y que es una manera sencilla de ver el filtrado glomerular, por eso se comenzó a utilizar. De hecho, hay marcadores mucho más exactos que la creatinina. Ustedes pueden pedir un índice de filtrado glomerular con inulina. Este es el mejor marcador de función renal. Si ustedes le inyectan inulina a alguien, esa inulina se tiene que ir totalmente por la orina, no debe de quedar nada en el plasma. Es la mejor manera de ver el filtrado glomerular.
Entonces, con eso respondo a tu pregunta. Es un marcador indirecto. Como se excreta vía renal, es la manera en que nosotros podemos más o menos predecir qué tanto está funcionando o no está funcionando el riñón. Exactamente, qué tanto está depurando. Pero pueden utilizar el de la inulina, sí lo pueden pedir y sí se hace aquí en México. Pueden pedir un índice de filtrado glomerular con inulina. Sobre todo cuando ustedes creen que la elevación de creatinina se debe a otras cosas, que se debe a rabdomiolisis, que se debe a que el paciente tiene mucha masa magra o que está caquéctico. Porque ustedes pueden tener una viejita con 0.6 de creatinina y les va a salir la depuración, les va a salir normal, les va a salir de 90, pero en realidad a lo mejor la viejita depura 50. A lo mejor la realidad es que depura 50, pero como está toda caquética la viejita y no tiene nada de masa magra, le sale erróneamente que no tiene insuficiencia renal. Aquí, ¿qué pueden hacer? Pedir una depuración con inulina o pedir una depuración de creatinina en orina de 24 horas, que todavía también es un poquito más exacta. Esta ustedes la hacen nomás con una creatinina sérica, pero se pueden hacer depuraciones de creatinina con orina de 24 horas. El paciente recolecta todas las 24 horas todo lo que orina y eso se manda al laboratorio y el laboratorio más o menos hace un cálculo un poco más exacto que el filtrado glomerular por MDRD o por Cockcroft Gold o por CKD. Estos son los estadios de insuficiencia renal crónica. También estos se los tienen que memorizar, pero están muy sencillos. Más de 90 es normal. Vean, es el estadio 1. Estos se llaman estadios, de Kadoki. Así, Kadoki. 2 es de 60 a 89 de índice de filtrado glomerular, que es una insuficiencia renal leve. La 3 es una insuficiencia renal moderada y la depuración es de 30 a 59. 4 es una insuficiencia renal severa y la depuración es de 15 a 29. Y 5, vean, 5 sigue siendo insuficiencia renal, pero aquí ya no se llama insuficiencia renal. 5 ya es falla renal. Falla renal, o le pueden decir insuficiencia renal terminal. Aunque el paciente no se esté muriendo, se le dice terminal porque el riñón ya está terminal. Entonces, insuficiencia renal terminal o falla renal, cuando está menos de 15, o cualquier paciente, aunque no esté menos de 15, que ya se esté dializando, ya sea peritoneal o ya sea hemodiálisis. Entonces esos son los estadios de la insuficiencia renal crónica de Kadoki. Lo van a ver mucho en el hospital, van a ver, tiene un Kadoki de 3, tiene un Kadoki de 4, un Kadoki de 5. Los signos y síntomas de la insuficiencia renal son muy vagos e inespecíficos. En general el paciente, todos los signos se deben a la urea. La uremia, la urea, que es un producto de desecho nitrogenado que se comienza a acumular en el cuerpo, provoca todo esto. La urea es tóxica en general para la piel, para el cerebro, para el corazón, para la sangre y metabólicamente es tóxica. Entonces la urea nos provoca náusea, anorexia, malestar general, fetor urémico. El paciente huele a urea, o sea, a orina, aunque esté aseado, el paciente tiene un olor característico a urea. Tiene sabor metálico en la boca. Ellos sienten como si tuvieran una moneda en la boca. Por supuesto tienen susceptibilidad a sobredosis a cualquier fármaco, sobre todo si el fármaco se elimina vía renal. Usualmente están hipotérmicos
Pueden tener en la piel escarcha urémica, eso es uremic frost. Escarcha urémica, la urea se transpira por la piel y cuando se seca, así como cuando hacemos ejercicio que a veces se queda como salecita, que es cloruro de sodio, en ellos transpiran la urea y la urea se cristaliza en la piel y se hace como una salecita, como si tuvieran sal en la piel. Eso se llama escarcha urémica. Les da mucho prurito, les da mucha comezón. ¿Qué dijo que era malváis o algo así? Malestar general. Ah, Esto es malestar general. Les da comezón, también a consecuencia de la urea. Hacen calcifilaxis, eso ahorita lo vamos a ver. Se empiezan a hacer depósitos de calcio en la piel. Eso es porque hacen hiperparatiroidismo. Ahorita vamos a ver eso del hiperparatiroidismo. Pueden hacer encefalopatía. La urea es tóxica para el cerebro. Y pueden hacer encefalopatía urémica, así se llama. Esto es alteración del estado mental. Tienen trastornos de la memoria y de la atención. Pueden tener convulsiones. Neuropatía periférica. Trastornos del sueño. Esto es muy común, no pueden dormir. Y esto también es muy común en los pacientes con insuficiencia renal, que es el síndrome de las piernas inquietas. Eso significa eso, síndrome de piernas inquietas. Se acuestan y el cierto grado de encefalopatía que les está dando la uremia hace que estén toda la noche con el pie dándole a la cama. Se llama síndrome de piernas inquietas, es común en pacientes con insuficiencia renal. Yo sé que muchos lo hacen y no es porque estén urémicos, pero ellos sí. ¿Qué es qué? Alteración del estado mental. Alteración del estado mental. En el corazón la urea también es tóxica, les provoca pericarditis, es decir, se inflama la capita que recubre el corazón, el pericardio visceral y el pericardio parietal. Es un factor de riesgo cardiovascular la insuficiencia renal, así como la diabetes, el fumar, la hipertensión, la dislipidemia, la obesidad, son factores de riesgo cardiovascular. La insuficiencia renal por sí sola es un factor de riesgo cardiovascular. Todos los pacientes con insuficiencia renal están hipertensos y eso ya lo vimos en la insuficiencia renal aguda. Se hipertensan porque se les activa el sistema adrenérgico, se les activa el sistema renina, angiotensina, aldosterona y se comienza a liberar la hormona antidiurética. Entonces dejan de orinar, comienzan a retener mucho sodio, mucha agua y eso los hipertensa. Todos los pacientes con insuficiencia renal requieren antihipertensivos. Vean, tienen sobrecarga de volumen, pueden hacer insuficiencia cardíaca a consecuencia de tanto volumen que tienen porque no orinan. Pueden hacer miocardiopatía, sobre todo miocardiopatía hipertrófica. Eso significa esto, miocardiopatía hipertrófica, es decir, el corazón se hace demasiado, a consecuencia de que el paciente está hipervolémico, está hipertenso, el corazón se hace musculoso, hipertrófico. Las paredes del corazón deben de medir menos de 1.5 centímetros. En ellos pueden medir más de 1.5 centímetros. Eso se llama miocardiopatía hipertrófica. Hematológicamente la urea también es tóxica. Es tóxica para los eritrocitos. Y aparte, si el paciente no produce eritropoyetina, porque el riñón no está funcionando, y la eritropoyetina es la principal hormona encargada de que la médula produzca eritrocitos. Si no produce eritropoyetina el riñón, pues va a tener anemia, va a tener sangrados, y esto del sangrado es porque los pacientes, la urea es tóxica para las plaquetas y hacen disfunción plaquetaria. Aunque tengan un conteo plaquetario normal de 200.000 o de 300.000, si tienen la urea muy alta, si tienen una urea de 700 o de 800, lo normal es de 20. Eso provoca sangrados a consecuencia de disfunción plaquetaria. Y metabólicamente, pues no excretan el potasio, entonces se les sube el potasio sérico, no excretan el fósforo por la orina, entonces se les sube el fósforo sérico,
A ellos se les tiene que dar dieta baja en potasio, dieta baja en fósforo, hacen acidosis porque no reabsorben el bicarbonato, hacen hipocalcemia, hiponohiper. Hacen hipocalcemia porque desarrollan hiperparatiroidismo secundario. ¿Y esto a qué se debe? La vitamina D la consumimos de los alimentos, ¿verdad? ¿Sí, no? Sí. Ok, consumimos la vitamina D de los alimentos. ¿En dónde lleva a cabo la vitamina D la primera hidroxilación? ¿En dónde o con qué? ¿En dónde o con qué? Pues con el sol. Con el sol, en la piel, En la piel. lleva a cabo la primera hidroxilación. La segunda hidroxilación, en el hígado. Y la tercera hidroxilación, en el riñón. Entonces, como no se hidroxila la vitamina D, estos pacientes, y la vitamina D para lo que nos sirve es para dos cosas: para que reabsorbamos el calcio que comemos y para que ese calcio se fije al hueso. Entonces, como no está hidroxilada su vitamina D a consecuencia de que el riñón no funciona, hacen hipovitaminosis D, de vitamina D, no reabsorben el calcio, hacen hipocalcemia, y esa hipocalcemia va a hacer que se dispare una hormona. ¿Cuál es la hormona reguladora del calcio? La paratiroidea. Entonces van a comenzar a liberar mucha hormona paratiroidea. ¿Y la hormona paratiroidea qué provoca en el hueso? ¿Qué activa? ¿Los osteoblastos o los osteoclastos? Los osteoclastos, para que liberen calcio hacia la sangre. Entonces, todo eso va a provocar que los huesos hagan osteodistrofia, que hagan osteoporosis, que los huesos se desmineralicen y que el calcio va a seguir estando bajito y se va a empezar a acumular el calcio en tejidos blandos. Van a comenzar a hacer calcifilaxis. Entonces vamos a ver un cuadro muy importante de eso. Eso se llama osteodistrofia renal. Y la osteodistrofia renal se debe al hiperparatiroidismo secundario porque no hay hidroxilación de la vitamina D. Voy a poner primero ese cuadro antes de ver el tratamiento de la insuficiencia renal. Pues todo eso que me comentaron, aquí está, se pierde, hay insuficiencia renal, hay pérdida de nefronas, disminuye la hidroxilación, disminuye la producción de 1,25 de hidroxivitamina o de hidroxicolecalciferol, que es la vitamina D3, que es la activa. Va a disminuir la vitamina D3 circulante, va a disminuir la absorción de calcio en el intestino, y todo eso nos va a llevar a hipocalcemia, Y osteomalacia, ¿no? a osteomalacia, osteitis fibrosa, calcificación metastásica, quiere decir que se va a acumular calcio en la piel, se pueden hacer cataratas. Aquí está la osteomalacia. Y no sé si han visto algún paciente que le haya dado insuficiencia renal desde chiquito. ¿Por qué creen que se quedan así? A los que les da insuficiencia renal a los 5 años, miden 1 metro o 1,20 m. Y es por esto, es por la osteodistrofia renal, porque no reabsorben calcio, hacen hiperparatiroidismo secundario y se quedan todos chaparritos. Por eso se quedan así de chaparritos. Todo esto es para eso. Entonces, así como a grandes rasgos de por qué hacen la osteodistrofia renal, que es por la falta de producción de vitamina D3. De 1 es en piel, de 2 es en hígado, de 3 es en riñón. Y el tratamiento, ¿cómo se trata la insuficiencia renal? Pues con diálisis o con trasplante. Ya, se acabó. Bueno, lo importante es a esos pacientes hay que evitar, hay que tratar de preservar las vías centrales, o sea, las yugulares y las subclavias, porque las van a llegar a necesitar alguna vez.
Aquí está. Tenemos que evitar ponerles catéteres centrales hasta que vaya a ser necesario comenzarlo a dializar. O sea, si lo van a operar de algo, no sé, lo van a operar del apéndice, mejor no ponerle catéteres centrales ni yugulares, porque tarde que temprano va a terminar utilizando esas yugulares o esas claves para sus hemodiálisis. Entonces hay que prevenir trombosarle las vías centrales. Hay que dejar un brazo, tratar de dejar un brazo libre, porque también probablemente algún día va a terminar con alguna fístula arteriovenosa para que lo puedan dializar. Se conecta una arteria con una vena, se hace una fístula de alto flujo y por ahí se puede conectar la aguja para poderlos dializar en vez de que tengan catéteres centrales, que sean fístulas arteriovenosas. Los tenemos que restringir de todo lo que les sobra y darles lo que les falta. Si les sobra sodio, les sobra potasio, les sobra fósforo, entonces dieta baja en sodio, dieta baja en potasio, dieta baja en fósforo. ¿Y qué les falta? Calcio y vitamina D. Les tenemos que dar calcio con vitamina D. Le damos calcio y vitamina D. Hay que tenerlos bien controlados de la presión, porque entre más hipertensos estén, más va a empeorar la insuficiencia renal. Se les da un protector renal, que son los YECAS o los ARA2. Los YECAS ya los conocen: captopril, enalapril, lisinopril, fosinopril, todos los priles. Y los ARA2, también ya han escuchado de ellos, son los sartanes: los sartán, valsartán, demisartán, irbesartán. Cualquiera de los dos les pueden dar. Estos medicamentos, los YECAS y los ARA2, vasodilatan la arteria renal eferente. Está así el glomérulo, tiene la arteria renal aferente, que es la que entra, la que lleva la sangre, y tiene la eferente, que es por donde sale la sangre. Vasodilatan la arteria renal eferente y eso hace que disminuya, la hace más grande, y eso hace que disminuya la presión intraglomerular. Y al disminuir la presión intraglomerular, disminuye el daño progresivo del glomérulo. Entonces a todos hay que darles YECAS o ARA2. Nunca se deben de dar los dos juntos, los YECAS con los ARA2. ¿Qué dijo que era BP? Blood pressure. Presión arterial. Porque empeora la insuficiencia renal. Hubo un tiempo en que estaba de moda dar YECAS más ARA2, por ejemplo captopril y losartán. Pensaban que así se vasodilataba mucho la arteria renal eferente y que iba a mejorar mucho la función glomerular. Pero resulta que se vasodilata tanto, dando la terapia combinada, que sale contraproducente, provoca isquemia en el glomérulo. El estudio que demostró que no se debe de dar YECAS más con ARA2 se llama On Target, como lo pueden leer. Este estudio salió hace como unos 5 o 6 años y este fue el que prohibió que se den los dos juntos. Para la acidosis metabólica, porque los pacientes están acidóticos, pues ¿qué van a dar? Bicarbonato. Se les pueden dar tabletas o sobres de bicarbonato de sodio para evitar que estén acidóticos. Ya saben ustedes cómo va, si se pone muy mal y lo hospitalizan, ya saben cómo se repone el bicarbonato. Sí, ¿verdad? Sí. Para la anemia también hay algo curioso. El paciente debe de tener una meta de hemoglobina de 11 a 12. No más y no menos. Si tienen menos de 11, se mueren más. Si tienen más de 12, se mueren más. ¿Por qué con más de 12 se mueren más? No se sabe. Parece porque están hipervolémicos. Pero esta es la meta. Lo ideal es tenerlos entre 11 y 12 de hemoglobina. Les digo, no más y no menos. ¿Y cómo le van a hacer para la anemia? Si la anemia se debe a que no están produciendo eritropoyetina, pues le van a dar a ustedes inyecciones de eritropoyetina. La eritropoyetina se inyecta 3 veces por semana, o le pueden dar darbepoyetina, que se inyecta 1 vez por semana. Hay todavía más análogos de eritropoyetina. Lo más común
es que el paciente use la eritropoyetina. Si son inyecciones costosas, son de 2,000 o 3,000 pesos cada inyección. Y se las tienen que poner cada 3 días. Entonces, nomás ahí se les va un buen dinero. Igual también se le dan suplementos de hierro para estar evitando la anemia, aunque no se debe a eso. En realidad con la eritropoyetina se ponen bien. Y en caso de que el paciente tenga sangrado urémico, porque les dije que la urea provoca disfunción plaquetaria, le tienen que dar un medicamento que hace que se sintetice el factor de von Willebrand. Al sintetizar el factor de von Willebrand en el endotelio, hace que las plaquetas funcionen mejor. El endotelio libera el factor de von Willebrand y favorece la agregación plaquetaria, y esa es la desmopresina. La desmopresina es un análogo de la vasopresina o de la hormona antidiurética, es un análogo sintético. Y es el medicamento de elección para los sangrados por uremia. Se puede dar intranasal, es como una Frin, nomás que también es muy costoso. Y para el hiperparatiroidismo secundario, o sea, para la hipocalcemia, con hiperfosfatemia, con osteodistrofia renal, con osteomalacia, ven, aquí está cómo se va a manifestar el hiperparatiroidismo secundario del paciente con insuficiencia renal. Tienen hiperfosfatemia, tienen hipocalcemia, tienen el calcitriol bajo, tienen hiperparatiroidismo y tienen osteodistrofia renal. Entonces lo que se les da carbonato de calcio para subirles el calcio sérico. Necesitan quelarles el fósforo, porque el fósforo naturalmente es un quelante del calcio. Como ellos tienen hiperfosfatemia, esto empeora aún más la hipocalcemia, porque el fósforo al unirse con el calcio forma ¿qué? Fosfato de calcio. Entonces el fósforo es un quelante natural del calcio. Entonces tienen que, aparte de darle calcio, le tienen que bajar el fósforo. Si no, todo el calcio que ustedes le estén dando, el fósforo lo va a quelar, o sea, lo va a atrapar y de nada le va a servir. Entonces le tienen que dar calcio y aparte le tienen que bajar el fósforo para que no esté quelando el calcio. ¿Y cómo van a quelarle el fósforo? Con este medicamento, con el Sevelamer. El Sevelamer es un quelante de fósforo. Otro quelante del fósforo. Bueno, estoy en clase, ¿me hablas? Al rato. Ya al rato. Otro quelante del fósforo, si no le quieren dar Sevelamer, o si está muy caro, es darles hidróxido de aluminio. La única cuestión es que el aluminio solo se puede utilizar por tiempo corto, aquí está. Solo se puede utilizar por tiempo corto porque el aluminio es nefrotóxico y se elimina vía renal. Entonces puede salir peor. El aluminio solo es en caso de urgencias y solo por tiempo corto. Y ¿cuál es la hormona antagónica de la hormona paratiroidea? La calcitonina, que es el calcitriol. Entonces, se le pueden dar inyecciones de calcitonina al paciente. La calcitonina va a activar a los osteoblastos para que disminuya la osteodistrofia renal, pero siempre que den calcitonina, la calcitonina lógicamente va a disminuir los niveles séricos de calcio. Tienen que estar reponiendo calcio y la vitamina D a cantidades suficientes para que la calcitonina no les vaya a bajar de más el calcio. Si el calcio se baja demasiado puede provocar tetania, puede provocar convulsiones, entonces hay que tener cuidado con la calcitonina. Algo ya muy radical es quitarles las paratormonas. Las paratiroides, perdón. El problema de quitar las paratiroides es que, ¿cuántas son?
4. El problema de quitar las paratiroides es que muchas veces se llevan la tiroides. Como son retrotiroideas, muchas veces las paratiroidectomías terminan en tiroidectomía con paratiroidectomía. Entonces, eso ya... A mí no me ha tocado ver a ningún paciente con insuficiencia renal que haya quitado las paratiroides. Usualmente, dándole suplementos de calcio y dándole quelantes de fósforo, mejora mucho el hiperparatiroidismo secundario. Y bueno, y el tratamiento ya final es el trasplante renal, la hemodiálisis mientras se trasplanta y trasplantarlo cuando ya se encuentre en estadio 5. Doctor, pero ¿cómo vamos a estar manejando esto si primero nos habíamos que en la dieta teníamos que bajar el fósforo y aumentar el calcio y la vitamina D? Y entonces aquí nos está diciendo que tenemos que subir el fósforo y bajar el calcio. No, hay que bajar el fósforo con sevelamer para que el fósforo no esté quelando el calcio y aparte dar suplementos de calcio. O sea, le tenemos que bajar el sodio, el potasio y el fósforo. Y le tenemos que subir la vitamina D, le tuvimos que subir el calcio. Sí, no, el fósforo no se lo tenemos que dar, porque ellos tienen hiperfosfatemia a consecuencia del hiperparatiroidismo. Tienen hiperfosfatemia. Y esa hiperfosfatemia, aparte de que ellos no tienen vitamina D3, el fósforo está quelando el calcio. Y todavía está empeorando la hipocalcemia. Y está empeorando el hiperparatiroidismo y se aumentan más las paratormonas. Entonces es importante quelar el fósforo con sevelamer o con aluminio. Bueno, nos vemos el miércoles con examen. No, ese es un